México es un país de paisajes hermosos, cultura ancestral y una historia vibrante, pero también es un territorio marcado por el misterio, la tragedia y el horror. En este video no hablaremos de leyendas urbanas sin pruebas, ni de rumores sin rostro. Hoy vamos a mostrarte algo más profundo, más real, más perturbador. Imágenes, fotografías, capturas de un instante que, por sí solas, cuentan historias que estremecen el alma. Casos sin resolver, tragedias que se pudieron evitar, momentos que nunca debieron ocurrir, crímenes que perturbaron a toda la República Mexicana, que hasta el día de hoy permanecen en el enigma. Prepárate porque este no es un video fácil de ver, pero es necesario. Es así que sin más, pasemos con fotografías mexicanas, con una historia aterradora. La foto más perturbadora de una cama. Esta es una de las imágenes pertenecientes a la República que tiene un trasfondo más que perturbador. Y ya la estás viendo. Y es que al día de hoy hay una imagen que sigue circulando en foros y redes. Aunque muchos quisieran olvidarla, en ella se ve a una pequeña, sin signos. La habitación está limpia, casi de manera pulcra. Pero estas dos fotografías tomadas en marzo del 2010 congeló uno de los episodios más perturbadores en la historia reciente de México: el fallecimiento de Paulette Guevara Farah. La primera imagen tomada antes de haber sido descubierta, entre comillas, en el interior de su cama, y la segunda después de supuestamente haberla encontrado en la misma, evidentemente sin signos. La segunda imagen fue tomada el día en que apareció, 9 días después de que fuera reportada como desaparecida, dentro de su propia cama, en el lujoso departamento de su familia en Interlomas. Lo que vuelve esa fotografía tan escalofriante no es solo el fallecimiento en sí, sino lo que representa: una cadena de errores, negligencia, mentiras y quizá un encubrimiento. Durante más de una semana, policías, peritos, rescatistas, binomios caninos e incluso integrantes de la familia Guevara Farah se quedaron a dormir en esa misma cama, y hasta medios de comunicación entraron y salieron de ese cuarto sin notar absolutamente nada. Paulette era buscada por cielo, mar y tierra, y siempre estuvo ahí. Esa imagen de ella encajada entre el colchón y la base es una burla gráfica a la lógica y a la justicia. Cuando se hizo pública, la fotografía se volvió un ícono de incredulidad. ¿Cómo es que nadie la vio? ¿Cómo puede un cuerpo pasar desapercibido durante tantos días en una habitación inspeccionada decenas de veces? Y sobre todo, el olor que debió de haber desprendido una vez pasados los días, un olor que muchos juran es realmente fétido e imposible de ignorar. Realmente nadie notó esto. La explicación oficial habló de un accidente, que la niña rodó en la cama, se quedó atrapada y falleció. Esto porque tenía problemas mentales y motrices. Pero muchos juran que Paulette realmente corría, brincaba, y a pesar de su discapacidad mental, podía moverse como cualquier niña de su edad. Pero la fotografía sembró más dudas que respuestas. La postura de ella, las sábanas colocadas, la rigidez, todo parecía indicar que ella fue acomodada, no encontrada, sino minuciosamente puesta para hacer toda una escena del crimen. O toda una puesta en escena, más bien. Esa imagen es más que una prueba forense. Aunque se tomaron múltiples fotografías, la segunda imagen deja en evidencia cómo la crueldad de una familia que probablemente no quería a su hija, o que le daba igual, terminó por culminar de una manera que aún a día de hoy desconocemos. No sabemos en qué situación perdió la vida Paulette. No sabemos si ella pereció, producto de sus padres, quizá de algo que hicieron contra ella. Claro, esto lo digo presuntamente, en el caso de que ellos ejercieran algún tipo de agresividad en contra de la pequeñita. Pero es que teorías como estas resaltan en la mente colectiva cuando ves entrevistas y te das cuenta del nulo interés que tenía la madre por su hija. Paulette pudo haber fallecido en una situación de violencia, quizá se le pasó la mano a su madre o padre, y para evadir la justicia de sus actos, hicieron todo este show mediático y después plantaron a la pequeñita para hacerlo pasar por un accidente, y así se lavarían las manos, a sabiendas de que al hacer esto se convertiría en un misterio del cual solo sus padres saben lo que ocurrió en aquella casa. Un caso que nos deja con dos fotografías, con un trasfondo más que aterrador. Una historia que cala los huesos, incluso hoy,
a muchísimos años de haber ocurrido. La primera imagen de la cama, tiempo antes de que se plantara el cuerpo, y la segunda imagen, en donde lamentablemente podemos ver ya a Paulette sin ningún signo vital. Dime, ¿qué es lo que piensas de este caso? En los comentarios. La imagen de una niña con una historia sumamente turbia por detrás. El 5 de junio del 2009, Hermosillo, Sonora, fue testigo de una de las tragedias más desgarradoras de la historia reciente en México, el incendio de la guardería ABC. Pero entre los múltiples horrores que dejó esta jornada, hay una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva, una fotografía que, hasta hoy, muchos consideran perturbadora por la crudeza de su contexto, y esta es la de una pequeña con heridas gráficas, con el rostro afectado por el incendio, con poco cabello. Esto mientras su imagen es capturada en compañía de sus padres. Esta niña se convirtió en símbolo de la negligencia, la corrupción y el abandono. Sobreviviente del incendio, su imagen recorrió el país como una bofetada visual que exigía respuestas. Ella era muy pequeña cuando el fuego arrasó la guardería del IMSS, donde ella era cuidada, y acabó con 49 de sus compañeros y dejando heridas permanentes en decenas más. El incendio comenzó en una bodega contigua, utilizada por el gobierno estatal para almacenar documentos. El fuego cruzó hacia la guardería debido a una serie de omisiones criminales. No había rutas de evacuación adecuadas, el techo de lámina plastificada colapsó y las salidas de emergencia estaban bloqueadas o, en su defecto, mal diseñadas. Todo esto, pese a que el lugar había pasado inspecciones satisfactoriamente, y es que se supone que era seguro para los infantes. La imagen de esa pequeña no solo es un testimonio del infierno por el que tuvo que pasar, sino de todo lo que vivió en aquel lugar. Su mirada no expresa miedo, sino una especie de resignación precoz que no debería existir en alguien tan pequeño. No se sabe si entendía lo que había ocurrido, pero su cuerpo ya lo cargaba todo. Sus heridas, el dolor y sufrimiento por el que tuvo que pasar, eso sin contar un posible trauma. Años después, la justicia sigue pendiente. Nadie ha sido verdaderamente castigado por todo lo que pasó en la guardería ABC. Los dueños de la guardería tenían vínculos políticos y muchos de los responsables han sido protegidos por la estructura del poder. La niña, hoy adolescente, sigue con sus secuelas físicas y emocionales, mientras su imagen permanece como un eco del incendio que nunca se apagó. Porque hay fotos que duelen más que las palabras, y esta sin duda es una de ellas. En la zona se tomaron muchas fotos cuando el incidente se estaba dando. En pantalla las estás viendo. Pero si debemos resaltar una en específico, es esta que estás viendo, en donde un infante muy pequeño está siendo cargado por su padre. De aquel hecho hay muchísimas postales perturbadoras, las cuales estás observando, pero sin duda la del papá y su bebé capturado en un momento de absoluto terror es la fotografía que se lleva al segundo lugar en este puesto, al lado de la primera que mencionamos en este escaño. Fotografías del halconazo. El 10 de junio de 1971, la Ciudad de México se teñió de rojo. Estudiantes universitarios salieron a marchar pacíficamente en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que enfrentaba represiones por parte del gobierno. Ellos no imaginaban que ese día sería recordado como uno de los peores actos hechos por el gobierno hacia la ciudadanía, pero sobre todo a sus propios estudiantes. Hoy lo conocemos como el halconazo o el jueves de Corpus Christi, y es que lo que debía ser una manifestación se convirtió en una emboscada. A plena luz del día, un grupo paramilitar conocido como los Halcones, entrenado por el mismo Estado, apareció entre la multitud. No venían a dispersar, venían a ultimar. Así directamente, armados con bastones, cadenas, así como los palos de bambú que se logran ver en diferentes fotografías. Posteriormente, muchos aparecieron con rifles. Los halcones atacaron a los estudiantes. Las cámaras de televisión captaron los momentos en los que disparaban, incluso contra los heridos o quienes intentaban escapar. Muchos estudiantes quedaron esparcidos por las calles como San Cosme y La Normal. Algunos fueron arrastrados, otros subidos a camionetas sin matrícula. A muchos jamás se les volvió a ver. Las cifras oficiales hablaron de al menos 30 caídos, pero los testigos y sobrevivientes aseguran que fueron mucho más. Algunos incluso han mencionado que eran cientos. Las imágenes de ese día son aterradoras. Jóvenes cubiertos de rojo,
otros más sin signos en el asfalto y la mirada atónita de los que lograron huir. Hay fotografías que aún circulan hoy, con rostros congelados en el terror. Pero lo más inquietante no es lo gráfico, sino lo sistemático. El Estado eliminó a sus propios estudiantes y lo hizo con total impunidad. Luis Echeverría era presidente en ese momento, aunque negó haber ordenado la represión. Las pruebas y testimonios apuntaban directo a su gobierno. Décadas después, fue acusado por crímenes de lesa humanidad, pero nunca pisó la cárcel. Muchos colectivos protestaban cada 10 de junio afuera de la casa del expresidente. Está ubicada en la colonia San Jerónimo le dice, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Hacían pintas, recordándole el crimen del halconazo. Este caso, como muchos en México, quedó en total impunidad. Luis Echeverría Álvarez jamás pisaría la cárcel. Fue juzgado y sentenciado, pero nunca ingresó a algún penal. Solo estuvo brevemente bajo arresto domiciliario en 2006 y finalmente fue exonerado de todos los cargos en 2009 por falta de pruebas, supuestamente. El 8 de julio del 2022, Luis Echeverría Álvarez fallecería, totalmente impune de todos los crímenes que cometió. Se habla que fue clave para que lo sucedido el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas tuviera ese mortífero éxito, pero sin duda fue el halconazo el que él organizó directamente. Y es aquí donde sacamos las peores postales que hemos estado viendo en este puesto. Y es que en su momento el halconazo dejó una cicatriz profunda. Fue un mensaje claro. La guerra sucia contra cualquier forma de pensamiento libre estaba en marcha. Y aunque hoy muchos han olvidado los nombres de quienes cayeron, esa fecha sigue viva en la memoria de quienes saben que en México, protestar puede costar la vida. Aquí en este puesto no lideran una o dos imágenes. Aquí se trata de un compendio perturbador de múltiples imágenes, más que gráficas, en donde se vio impregnada la maldad del ser humano. Claramente, y por el bien de la visibilidad de este video, la gran mayoría de imágenes estarán censuradas o no podrán ser mostradas, pero te invito a ti, mi querida audiencia, que te des un turbio paseo por internet si es que quieres saber por qué está aquí este puesto. Pero créeme, las imágenes son horribles y podrían arruinar tu día. Es así que te pido discreción. Las turbias imágenes de los feos de Ciudad Juárez. Una imagen en blanco y negro recorre internet como un eco de horror. Una mujer yace en el desierto semienterrada, con señales visibles de agresividad, su ropa rasgada y un número escrito con plumón negro en su pierna. No tiene nombre, solo un número. Es solo un número más en una estadística tan perturbadora. Solo un pequeño dígito. Un dígito que hace cola en un amplio grupo lleno de dolor, tortura, crueldad y sobre todo impunidad. Este es el marco de una fotografía que fue tomada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y aunque solo es una entre muchas, simboliza una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia moderna de México. Los crímenes horribles contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde 1993, cientos de estas, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras o estudiantes, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. A los días o semanas, ellas aparecían en lotes baldíos, canales o tirados en el desierto. Esto con evidentes huellas de agresividad. La mayoría de estas mujeres eran de clase obrera, ignoradas por las autoridades y marcadas por una indiferencia institucional. La imagen de la chica marcada con un número fue tomada por personal forense en una escena más. Pero esta fotografía sin rostro, sin nombre, sin justicia, se volvió un grito silenciado, un símbolo de cómo en Ciudad Juárez, ser mujer podía costarte la vida y nadie haría nada por detenerlo. Un grito ahogado de alguien que tenía miedo, de alguien que no tenía boca y debía gritar, sumergida solo en soportar las torturas y esperar para experimentar en esencia el proceso de culminar esta vida, como si fuera un objeto sin valor. Con el paso de los años, activistas y familiares comenzaron a exigir justicia, llevando las imágenes de sus hijas desaparecidas a las calles. Pancartas, mantas y copias ampliadas de esas fotografías forenses eran puestas en lugares de protesta. Las madres de Juárez las convirtieron en prueba, pero sobre todo en exigencia y queja. El desierto mexicano estaba lleno de tumbas sin lápida, y esas fotos eran la única forma de nombrarlas. A pesar de las marchas, las denuncias y los informes internacionales, el problema no desapareció. La fotografía de la víctima sigue en la memoria de muchos como un ejemplo de lo que pasa por aquellos lugares.
aquellos lugares sin ley, donde este tipo de cosas pasaron de una forma sistemática según varios. Y es que en entrevistas, diversos locales, incluidos taxistas y gente que se dedica a trabajar en la noche, decían que en el momento en que hubo muchas desaparecidas en Juárez y todas terminaban de la misma forma, era porque había una especie de mafia que se dedicaba a grabarlas en sus últimos momentos. Y este es el lado más oscuro de este puesto, porque había algo sistemático. Se decía que vendían estos videos, que los vendían por altas cantidades de dinero, pero no en la Deep Web, como podrías imaginarte, y como seguramente pasa a día de hoy, sino que los vendían físicamente y con clientes de todas partes del mundo que daban muy buenas sumas de dinero a cambio de estos hórridos metrajes. Y aunque nunca se pudo comprobar esto, tiene todo el sentido del mundo, ya que fue algo que se hizo con mucha frecuencia, pero que sobre todo parecía tener características bastante similares, y que esto, aunque suene inverosímil, tiene realmente mucho sentido. Esta problemática, de verdad, que afectó mucho a Ciudad Juárez, e hizo que se alzara como uno de los lugares más peligrosos para vivir en México, pero sobre todo peligroso para ser mujer. Dime en los comentarios, ¿tú eres de Ciudad Juárez? ¿Cómo viviste esta problemática en su tiempo? ¿Qué tantas cosas se decían? ¿Supiste de algún caso en específico? Si es así, no lo dudes y comparte tu experiencia aquí abajo. El caso Narvarte. El 31 de julio del 2015, un departamento en la colonia Narvarte, Ciudad de México, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más atroces y mediáticos del país. 4 mujeres y un hombre fueron acabados. Las víctimas fueron el periodista Rubén Espinosa, Nadia Vera, activista de los derechos humanos, Mile Martín, modelo colombiana, Yesenia Quirós, estudiante de belleza, y Alejandra Negrete, quien era trabajadora doméstica. Lo que es especialmente perturbadora la historia son las pocas fotografías de la escena del crimen, imágenes en las que solo se alcanza a apreciar rastros de líquido vital, imagen que en pantalla estás observando. El caso es sumamente aterrador e incluso peligroso hasta cierto punto, ya que en los últimos 10 años que lleva no se ha dado ninguna resolución. Todo apunta a que este hecho nos habla de una persona o un grupo de personas sumamente poderosas en la esfera de México. Lamentablemente no me gustaría indagar más, ya que créeme cuando te digo que es un caso fuerte, y aunque hay teorías de quienes pudieron haber sido los culpables, todo queda en eso, solo teorías. Eso, y el mencionar que el gobierno actuó de manera muy extraña en relación a lo sucedido, ya que, ¿cómo es que en 10 años no se haya dado con el responsable? Sin duda algo muy turbio y torcido se oculta detrás del caso Narvarte, y lo único que quedó para la posteridad fue solo esta imagen que estás observando. Una imagen que guarda una historia muy turbia y que a día de hoy se mantiene en secreto. Lo ocurrido en Tlalhuelilpan, Hidalgo. El 18 de enero del 2019, el pequeño municipio de Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, México, fue escenario de una tragedia que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del país. Un estallido masivo en un conducto de Pemex, provocado por una toma clandestina de combustible, la cual cobró al menos 137 almas y dejó a varios heridos más. Las imágenes más perturbadoras de esa noche, creo que puedes imaginártelas. Personas tratando de quitarse el fuego de encima. Personas que momentos después no podrían contar su historia. Otras fotos más muestran tomas iluminando el cielo nocturno con fuego, engullendo a cientos de personas que se habían reunido para recolectar combustible derramado. A esta postal se suma un metraje que deja ver en crudo a las personas afectadas por la explosión, personas que se ven afectadas por el fuego, corriendo sin dirección. La escena es un testimonio visual del horror y la desesperación de quienes en busca de un recurso básico encontraron su final. Y es que si bien muchos han dicho que ellos tuvieron totalmente la culpa por estar robando combustible, se habla que los pobladores de ahí realmente eran muy pobres y vieron esto como una oportunidad, simplemente para sobrevivir, no tanto como para hacer negocio o algo parecido. Pero al menos esas son las dos posturas que se hablan en internet.
Estas imágenes fueron difundidas por medios internacionales y nacionales, generando una ola de indignación y reflexión sobre la situación del robo de combustible en México. La tragedia evidenció la vulnerabilidad de las comunidades ante la falta de recursos y la corrupción, y cómo es que personas por un par de pesos son capaces de hacer cualquier cosa, sin importar el hecho de poner en riesgo su propia vida. Esto es lo que se hablaba por muchas personas y por varios medios de comunicación. Hoy, 6 años después, aún no se ha erigido un memorial en honor a las víctimas de Tlalhuelilpan, a pesar de las promesas de las autoridades. Las fotografías de esa noche siguen siendo un recordatorio doloroso, fotografías sumamente aterradoras y gráficas de lo que ocurrió ese día en donde el infierno se vivió aquí, en México. Fantasmas del Metro de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México, uno de los sistemas de transporte más grandes y antiguos del mundo, no solo guarda en sus túneles y estaciones el flujo incesante de millones de pasajeros, sino también historias que van más allá de lo tangible. A lo largo de las décadas, usuarios y trabajadores han reportado presencias espectrales, sonidos inexplicables y, sobre todo, imágenes inquietantes que parecen capturar algo que no debería estar ahí. Estoy hablando de fantasmas en el metro. Diversas fotografías tomadas en diferentes estaciones y trenes del metro han circulado por redes sociales y portales paranormales, mostrando figuras traslúcidas, sombras humanas que se desvanecen entre la multitud o luces inexplicables que no corresponden a ninguna fuente conocida. Algunos relatos aseguran haber visto siluetas de pequeños, ancianos o incluso personas que parecen ser de otra época. Una de las estaciones más famosas por estas apariciones es la de Tacubaya, donde se cuenta la mítica leyenda de Rosarito Sánchez, la niña caníbal del metro Tacubaya, que supuestamente se quedó a vagar en las vías y comía carne de vagabundos. Esto evidentemente no pasó, se trató simplemente de una leyenda. En Pino Suárez, la estación que conecta la línea azul con la línea rosa, y es que aquí personas aseguran haber visto sombras que cruzan los andenes sin dejar huella, pero sobre todo, la presunta aparición de mexicas. Sí, de los antiguos habitantes de la Tenochtitlan, y estos deambulan cerca de la pirámide de Ejecatl, la cual se encuentra en la conexión de la línea rosa con la azul. Pero lo que nos trae a este puesto son las diversas imágenes y fotografías que circulan por internet. En plataformas como esta incluso se pueden encontrar videos que tratan de demostrar las apariciones, de las cuales se han hablado a lo largo de los años. Las imágenes las estás viendo. En algunos casos se desconoce a qué línea del metro pertenece, pero se puede identificar rápidamente que, en efecto, se trata de los metros de la Ciudad de México. Estas fotografías no solo generan curiosidad, sino también miedo. Muchos trabajadores del metro aseguran que hay zonas donde las cámaras funcionan mal o donde los equipos eléctricos fallan sin razón aparente. Las imágenes que estás viendo, muchas de ellas en horas nocturnas o en tramos poco transitados, y parecen confirmar que hay algo más allá de lo visible en la Ciudad de México. Todo apunta a que las apariciones están ligadas a la construcción misma del metro, que en muchas estaciones atravesó antiguos cementerios, casas coloniales y terrenos con historias trágicas. Se dice que las almas de quienes fallecieron en accidentes ferroviarios o que quedaron atrapados en los túneles aún deambulan, atrapadas entre la modernidad y el pasado. Aunque la ciencia y los expertos en fenómenos paranormales debaten la veracidad de estas fotografías, para muchos habitantes de la capital son un recordatorio constante de que la CDMX es un lugar donde el pasado y el presente se cruzan en cada esquina y también en cada imagen, sobre todo aquí, en el metro de la CDMX. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas fotografías mexicanas con un contexto turbio. Evidentemente muchas de ellas, por su historia, no pude mostrarlas abiertamente, pero con total facilidad podrás encontrarlas en la red. Eso ya lo dejo a tu consideración. Si te gustaría una parte 2 de este video, por favor, házmelo saber en los comentarios, pero sobre todo, deja tu pulgar arriba para saber que te ha gustado. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram,
para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.